Fantástica y bendecida tarde del martes 23 de julio del 2025, segundo video del día. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, cuando se están cumpliendo 1081 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les damos, como siempre, las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Recordamos que faltan 5 días. 5 días, ¿no? Ahí parece 4 y medio, ¿no? El dedo mocho. 5. El dedo mocho. 5 días para que Álvaro Uribe sepa qué ha decidido la jueza Sandra Heredia. Para que esta jueza dicte sentencia a pesar de toda la presión mediática que seguimos viendo. Hoy continúa esa estrategia, alineados todos los medios políticos, abogados, en fin, dando ya su veredicto. Vamos a ver qué ocurre, pero faltan 5 días para ese día que estamos esperando, ¿no? 28 de julio, 8:30 de la mañana. Listo, vamos arrancando en materia. Aperitivitos del día de hoy. Comenzamos con un aperitivo, un video que está haciendo tendencia en este momento. Traigo a Wilson Arias para citar ese video que él lo ha hecho también. Al periodismo colombiano, tan dado a reproducir lo que digan los expertos allegados a ASEMI y compañía, tomado de sus propios archivos de prensa. Miren aquí la magnitud y la duración de la crisis en salud. Se han vuelto el pan de cada día las largas colas, los atiborrados servicios de urgencias, las citas para dentro de meses. El Congreso entendió la gravedad de la situación y obró con responsabilidad y patriotismo. Dejar que la salud de los colombianos sea, diría yo, devorada ni por la corrupción ni por la ineficiencia. El Seguro Social ha recibido cuentas en las que se cobra una ambulancia para ir del primer piso al tercer piso del mismo edificio. Cuentas de cobro por cesáreas realizadas en pacientes de sexo masculino. Presidente Uribe respondió críticas de médicos y pacientes. Usted tiene la preocupación de van a alcanzar los recursos. Yo también. Hemos hecho el mayor esfuerzo. Las EPS gastaron en el 2009 1.030.113 millones de pesos adicionales a los del 2008. Lo grave es que no presentan justificación alguna. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado, un sistema que estaba a punto de colapsar. Recuerden que se había decretado una emergencia económica y social precisamente porque el sistema estaba colapsando, emergencia que tumbó la Corte Constitucional. El funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la ley 100 desaparecen y se convierten en simples gestoras. Muy buena disposición que siempre ha tenido el Congreso y sobre todo estas comisiones séptimas de Senado y Cámara. Se lo habían robado los paramilitares durante mucho tiempo en las regiones. Que alguien aquí no solucione el problema. Se robaron Salucó, se robaron Cafrecón. El año 2018 empieza con un déficit de 8 millones de pesos para la salud. Cerraron no las EPS y cerraron las clínicas de garaje. Publicar los contratos sobre el medicamento para corregir los problemas que afectan a la salud. Donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Una ley de punto final con las deudas en el sistema. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible. Muy buen video. Esos son los videos que deberíamos tener en nuestro WhatsApp. Fácil, grabar pantalla, cogen el pedacito, lo recortan y lo montan en sus estados de WhatsApp. Dura 2 minutos algo, con 2 veces que hagan montar el estado, porque cada estado es capaz de, en cada estado de WhatsApp se puede mandar videos de 1 minuto, ¿no? Entonces parten el video en 2, le dan al WhatsApp, estado, el primer minuto, segundo lo cogen desde el minuto 0, 1, 0, 0, 0, hasta que termine. Y listo, lo suben en dos partes y lo suben al estado de WhatsApp, porque ahí está clarito lo que viene ocurriendo desde hace muchos años con las EPS. Oiga, qué buen video, crédito por supuesto al autor del mismo. Bueno, estamos de aperitivos, ¿no?
estamos de aperitivos. En el video anterior vimos declaraciones ya de los presidentes de las comisiones económicas diciendo que la reforma tributaria de Gustavo Petro merecía una cristiana sepultura sin haber ni siquiera leído el texto. Con el argumento de que les iban a caer al pueblo, que el pueblo no aguanta una reforma más, cuando se ha dicho por activa y por pasiva que esa reforma es para los megarricos. Pero ya empezaron la narrativa. Entonces vimos ahora, en los últimos minutos, Enrique Cabrales, quien acaba de ser elegido como presidente de la Comisión Cuarta de Senado, que es otra comisión económica, también dijo que se debe hundir la reforma tributaria de Gustavo Petro. Escuchen esto. Hoy Colombia no está preparada para otra reforma tributaria. Hay ya muchos impuestos a los empresarios, a todos los colombianos, y nosotros no acompañaremos esta reforma tributaria. Porque, senador, ¿la hundirán en caso tal de que llegue a la Comisión Cuarta? Oiga, pero ¿cuál reforma si es que no la conocen? Esto va a estar bravo. Esto va a estar bravo y ahí, por supuesto, van a utilizar esto, ven, el mismo argumento que estaba dando el otro presidente de otra comisión económica, el mismo argumento van a utilizar, ¿no? Que este gobierno quiere asfixiar al pueblo, cuando yo he escuchado varias veces hablar de Gustavo Petro, de la voz de Gustavo Petro, diciendo que la reforma tributaria que se va a presentar es para los megarricos. A esos 4.000 que siempre se hablaba, incluso en campaña. Hace días hicimos un video cuando Gustavo Petro explicaba, a grosso modo, antes de ser presentada esta reforma tributaria. Vamos a ver cómo pinta todo esto, pero pues optimismo, ahí vamos. No tenemos. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro? Ya ha anunciado varias veces que esta no aprobación condenaría las finanzas públicas a la muerte en los próximos 5 años. Y volvemos a tomar la parte del post de Gustavo Petro, que también la tomamos en el video anterior. Deben leer antes de opinar. Y el último aperitivo que tenemos antes de empezar con los temas que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, la tarde de hoy, tiene que ver con otro buen muchacho del uribismo, por supuesto, que espera su merecida condena por obedecer, como lo dice Canábico, objetor, obedecer al imputado Álvaro Uribe Vélez. Caen los de más bajo rango, ¿no? En esa estructura criminal. Pero, ¿el cabeza qué? ¿El que dio la orden qué? Y es que en las últimas horas inició en la Corte Suprema de Justicia el juicio en contra del exdirector del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Peñate, por cuenta del escándalo de chuzadas al presidente Gustavo Petro, periodistas, magistrados y otras personalidades. Y en medio de esa audiencia, escuchamos que el presidente Gustavo Petro, a través de su abogado, ha pedido que sea declarado como víctima en ese juicio contra Andrés Peñate, exdirector del DAS, por el escándalo de las chuzadas en el gobierno del Matarife. Se le quiso convertir en un enemigo interno, argumentó. Escuchemos esa parte de la audiencia. Gracias, su señoría. Pues el daño que sufrió el entonces senador Gustavo Petro frente a las presuntas conductas que se acusan consistió en afectar su libertad y su ejercicio democrático. El hecho de que el Estado hubiera utilizado sus instrumentos de persecución, de investigación, para poder afectarlo en esos derechos de intimidad, en ese ejercicio legítimo de la acción política, pues constituyó, su señoría, un perjuicio y un daño. ¿Cuántos años han pasado de esto? Dice acá Rosa Moreno, ve,
Justicia tardía, no es justicia. Pensé que Peñate ya estaría a punto de salir de la cárcel y vea. ¿Ah? Hay que recordar entonces, como siempre, ¿no? Los lavaperros es que dicen, pero el cabeza visible, el que dio la orden, tranquilito, ¿no? Bueno, tranquilito, sabemos que está muerto de susto. Pero por este caso, uno más dio la orden, el Matarife. Impresionante. Bueno, pasemos ahora sí, entramos en materia y precisamente sigamos por la misma línea de los buenos muchachos del uribismo y una noticia que ha pasado desapercibida y que traigo acá porque de verdad no la he visto. Por supuesto, en esos medios no lo vamos a ver. Ha pasado bastante desapercibida y esa gente obviamente lo va a ocultar. La noticia es esta, otro buen muchacho del uribismo. La fiscalía pide condena contra Aníbal Gaviria. El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín está acusado de 2 delitos en calidad de coautor. El proceso judicial, lo tomamos de minuto30.com, el proceso judicial contra el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, uno de los casos de más alto perfil en la política regional de los últimos años, ha entrado en su etapa definitiva. Este martes 22 de julio, la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia adelantó la audiencia virtual de alegatos de conclusión, un paso crucial en el que las partes presentaron sus argumentos finales antes de que el alto tribunal emita un veredicto. La jornada estuvo marcada por la contundente petición de la Fiscalía General de la Nación, que reiteró su solicitud de un fallo condenatorio contra el exmandatario por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de La Paz. Con firmeza, la fiscal del caso tomó la palabra para recapitular y sostener la acusación contra Gaviria, insistiendo en que durante su primera gobernación 2004-2007 se transgredieron gravemente los principios de la contratación pública. La Fiscalía le endilga los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, ambos en calidad de coautor. El ente acusador argumenta que las decisiones tomadas bajo su administración permitieron la apropiación de recursos públicos por parte de terceros y se saltaron los controles y la planificación que exige la ley, viciando un contrato de vital importancia para la conectividad del departamento. El origen de este complejo caso se remonta al 22 de diciembre de 2005, cuando la gobernación de Antioquia, bajo la administración de Gaviria, suscribió un contrato por 41.663 millones con el consorcio Troncal de La Paz, integrado por los contratistas Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte. El objeto era la construcción de un tramo vial entre La Cruzada, Remedios y Caucasia. Sin embargo, el foco de la acusación no está en el contrato inicial, sino en 2 adiciones posteriores que, según la Fiscalía, se firmaron sin el debido sustento técnico y legal. La primera de estas adiciones, por un valor de 3.995 millones, se destinó a la pavimentación de 1.6 kilómetros de vías. La segunda, un otro sí, mucho más cuantioso, de 16.334 millones, se firmó para la construcción de un puente sobre el río Nechi en el sector de Palizadas, en el Bagre. Para la Fiscalía, estos 2 contratos adicionales, que juntos suman más de 20.300 millones y elevaron el costo total a casi 62.000 millones, se habrían adjudicado de manera irregular. El argumento central es que se tramitaron sin los estudios previos necesarios, vulnerando el principio de planeación y eludiendo la licitación pública que exigía la Ley 600 del 2000 aplicable en ese entonces. Además de la falta de estudios en las adiciones, la Fiscalía puso sobre la mesa otra presunta irregularidad, la modificación del anticipo pactado. En el contrato original se estipuló el anticipo del 25%, pero ese porcentaje fue posteriormente ampliado al 29%, lo que significó la entrega de 1.500 millones adicionales al contratista. En sus alegatos, la fiscal fue enfática: es claro que entre el 29 de diciembre del 2005 y el 10 de febrero del 2006, esos recursos del anticipo estuvieron en poder del contratista sin ningún tipo de control. Esas sumas, una vez salieron del ámbito de custodia de la administración, se incorporaron indudablemente en el patrimonio del contratista, lo que per se constituye un acto de apropiación en favor de terceros. Con estos argumentos ya expuestos por la Fiscalía, se pide una condena ejemplar y por la defensa, que busca la absolución. La decisión final queda en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos
deberán dirimir si las actuaciones del entonces gobernador Aníbal Gaviria constituyeron los delitos imputados. El veredicto no solo definirá el futuro judicial de una de las figuras políticas más relevantes de Antioquia, sino que también sentará un precedente sobre la supervisión de la contratación pública en el país, recordando que fue ese mismo caso el que llevó a la suspensión y detención temporal de Gaviria durante su más reciente mandato. Repetimos una noticia que está pasando desapercibida y estaremos muy atentos a la decisión que va a tomar la Fiscalía en este caso, que la Fiscalía está pidiendo la condena contra el exgobernador y el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, acusado de 2 delitos en calidad de coautor. Cuando comencé a hablar de esa noticia que acabamos de ver, el caso de Aníbal Gaviria, que estaremos atentos a qué decisión va a tomar la Corte Suprema de Justicia en este caso, pues decíamos que muy calladitos con esa noticia, calladitos, eso sí, los medios escondidos, lamezuelas, creando la estrategia, ¿no? Ya sabemos. Pero eso sí, ¿cómo le han dado de bombo a la última intromisión? Y pasamos a la siguiente noticia, que también es tendencia en las últimas horas, que también no, que es tendencia, porque la otra, calladitos, callados, con la cual están atacando al gobierno, y es otra intromisión de los Estados Unidos, y una intromisión grave, con acusaciones graves, que van respaldadas por la carta de Leiva y todo ese plan que le estalló en la cara al ex canciller y al triste personaje de Álvaro Leiva. El golpe de Estado, que lo minimizan esos medios, pero esto sí lo maximizan. ¿Y a qué nos referimos? Reporte de la Cámara Baja de los Estados Unidos cita preocupación por consumo de drogas. Miren esto. Entre altos miembros del gobierno de Gustavo Petro. O sea, esta gente se la pasa metiendo pues allá. El texto señala el presupuesto destinado a Colombia para el año fiscal 2026, el atentado contra Miguel Uribe y el juicio contra Álvaro Uribe. Entonces ve que sí hay una relación, ¿no? Sí hay una relación. Nos viene a la cabeza Brasil, que intentaron hacer con Bolsonaro y le pusieron aranceles, pues Brasil le responde y Bolsonaro pues tobillera. Vea la presión que ocurre, ¿no? Y esto sí lo maximizan. Arrodillados infelices. No voy a seguir leyendo la noticia de ese pasquín, ¿no? Pero ahí está, Díaz Balart. Díaz Balart. Bueno, leamos este pedazo. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un reporte que acompaña su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026, en el que incluye muy fuertes críticas contra el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en Colombia. Infelices. Más infelices aquellos que fueron allá, encabezados por Efraín Cepeda, Catherine Miranda y esa lista de congresistas. Preocupación por consumo de drogas de altos miembros del gobierno. Muy preocupados, ¿y por qué no se preocupan de lo que estamos viendo en su país? Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. Porque Gustavo Petro muestra también esa preocupación en el crecimiento del consumo abusivo de drogas en la sociedad de los Estados Unidos. El fentanilo ha llegado a matar a más de 100,000 personas al año y deja a millones inutilizadas, y el consumo de polvo blanco se dispara en Europa. Una parte de la respuesta de Gustavo Petro. Pero antes de terminar de leer ese post, vamos a leer este de Cielo Rusinque. El país en que las sobredosis son una epidemia que cobra cientos de miles de vidas al año.
quiere seguir siendo el guardián de una moralidad que carece de toda justificación ética, política y científica. A pesar del estruendoso fracaso del prohibicionismo, de una guerra contra las drogas profundamente irracional, persisten los juicios y señalamientos de quienes crean el caos para vender el orden. Parecen obviar que el país con más consumidores de droga es los Estados Unidos, que en donde más narcotraficantes en cárceles por metro cuadrado hay es en Estados Unidos, y que el país en donde menos muertos hay en la lucha contra el narcotráfico es Estados Unidos. La droga que más mata hoy, que es el fentanilo, fue creada en Estados Unidos. El polvo blanco, lo sabemos, es la droga preferida y el motor de Wall Street. Sus fronteras siempre han sido porosas para el narcotráfico mexicano. La heroína fue el combustible alienante de los soldados que libraron la criminal guerra de Vietnam. Y ahora son ellos quienes, sin fundamento, dicen preocuparse por el consumo de droga en el gobierno colombiano. Definitivamente lo que hay que ver. Y continuamos entonces con el post de Gustavo Petro. El gobierno colombiano ayuda con sus propios recursos a detener el daño producido en sociedades débiles ante el consumo de sustancias que les han prohibido. Mientras decenas de millones de norteamericanos van a cárceles por su consumo, el pueblo colombiano ha puesto la mayor parte del millón de muertos asesinados que se han producido en Latinoamérica alrededor de estas economías ilícitas. Estados Unidos encarcela a su gente, nosotros morimos. Muy, pero muy preocupante. Eso que dice Cielo es muy cierto, y por supuesto también lo que dice Gustavo Petro, ¿no? Porque es que deberían estar muy preocupados es por el alto consumo de droga de los estadounidenses. Pero es que esto no les importa. Ahí la raíz de todo esto es el golpe de Estado. Porque ese informe de Díaz Balar contra Colombia comprueba y confirma, reafirma que es el jefe de esos golpistas. Van a recordar la supuesta ayuda a Colombia por las calumnias de Leiva. Y los pedidos de sanciones de los opositores a Petro. Eso es lo que está. Y aparte, la raíz, el texto señala el presunto destinado a Colombia para el año fiscal 2026, el atentado contra Miguel Uribe y el juicio contra Álvaro Uribe. Esa es la otra parte. El juicio contra Álvaro Uribe. Y lo que decimos, ¿no? Lo triste es la amplificación de los medios a un ataque a nuestra soberanía, a nuestra propia dignidad. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pendejo estoy? Y la confirmación, como lo dije anteriormente, de quién es el jefe de los golpistas y que todo lo que se denunciaba sí tenía relación y que piensan hacer lo mismo que hicieron con Brasil a 5 días de que se sepa la decisión de la jueza Sandra Heredia, la sentencia que va a dictar en contra de Álvaro Uribe, a favor de Álvaro Uribe, no sabemos. Pero todo esto se suma a esa presión. Y ahora la prensa obviamente va a amplificar todo esto y Álvaro Uribe es el que va a salir, o que quieren que ellos salir a flote y que pase como el gran colombiano que según toda esta gente que lo respalda es. Y sabemos todos que no es así. Es el mayor genocida de nuestro país. Y nosotros, sin presionar, pero sí estamos esperando para hacer ese día una fiesta, como dijo don Miguel, un suscriptor en la ciudad de Bucaramanga. Y muchos, va a ser una parranda ese día. Vamos a ver, faltan 5 días, pero todo esto, como lo decimos, se suma a la estrategia, a esa estrategia que quieren llevar y a la presión que están ejerciendo contra la jueza Sandra Heredia. Los titulares, por culpa del juicio, se le va a bajar la calificación, se le va a bajar el dinero que le va a dar Estados Unidos, bla, bla, bla. Esos son los titulares de esos medios. Medios que el día de ayer, siguiente tema, y comenzamos con esta carcajada de nuestro gran Javier Ruiz Agudelo. Ja, 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 ja.
¿A qué se debe esta carcajada? Porque es que los medios el día de ayer, en este caso RCN, parece que la fuente de RCN falló y dio el día de ayer una noticia de un presunto supuesto atentado contra el alcalde de Bogotá, Galán. Y resulta que esa fuente les dio una información equivocada, que no tenía nada que ver con el caso de Miguel Uribe. Se las creyeron y sacaron en primicia una información falsa sobre el alcalde Galán. ¿No? Crearon otra vez la narrativa que sirve de estrategia para crear pánico y de paso acusar al gobierno de Gustavo Petro. Todo esto como estrategia. Vea la cartica: Miguel Uribe, Álvaro Uribe. Por allá vemos a la señora Corina, colombiana también. Pero lo que ocurrió ayer sí fue muy, no chistoso, porque eso no es chiste, muy asqueroso. Que van a rectificar, por favor, aquí nos sentaremos y nos saldrán raíces, esperando la rectificación de todos estos medios. Pero si esto sirvió, como lo digo, para crear esa narrativa, que el gobierno, que Gustavo Petro, que Miguel Uribe, y brincaron Katy Jubinao, por ejemplo. Mi solidaridad con el alcalde Galán. Crecen los motivos para pensar que quienes están detrás de estos atentados son estructuras claramente politizadas. Van soltando juicios, van soltando veredictos basados en una información chimba. Termina diciendo: las narrativas tienen consecuencias. Es hora de quienes califican a medio mundo de neonazis lo entiendan. 55-86. Porque este asco que ustedes están sintiendo ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo nos libramos de volver a sentir ese asco de tener esa gente? Y ya sabemos cuál es el pensamiento de esta mujer. Si le importan los colombianos o le importa es la isla. Necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Justo después me quiero ir a una isla. Y estamos viendo, buscando calladitos con lo de la Piraquive, ¿no? Porque esta lo que quiere subir es a Fajardo. Esta quiere subir a Fajardo. Entonces calladitos con el tema de la Piraquive, ¿no? Calladitos. Una más. ¿Quién más? El chulo, el gallinazo de Vicky Dávila, la innombrable. Muy grave la revelación de Noticias RCN sobre interceptaciones telefónicas. Cuando ni siquiera era de este caso. Según entendí o leí por ahí, se trataba era de unos delincuentes por ahí en Bucaramanga. La grabación y la tal fuente. Las fuentes. Fuentes que utiliza también la señora innombrable, ¿no? Y fuentes que hemos visto en muchos casos, que son utilizadas también, esa palabra fuentes, ¿no? Una persona es la misma fuente en 20 casos, esa persona ha cobrado 20 recompensas, y entre los cuales estaba el caso de Nicolás Petro, que se supo. Si no, y nos seguimos preguntando quiénes son los otros 19 que fueron condenados con fuentes chimbas y de las cuales también cobraron un billete. Calladitos, ¿no? Las fuentes, esas fuentes. Y como decimos, la señora Jubinao, entonces lo que le importa es la isla. Y como es a muchos más, entonces ¿cómo lo sacamos? Pues llenando esas sillas. Son tantas sillas que hay, pues tenemos que ocuparlas. Tenemos que dejarlas reservadas. No para esa gente, sino para gente decente. Y por eso también estamos muy atentos a la conformación de las listas del pacto. La isla de la señora Jubinao. Entonces sigamos con la señora Jubinao. Porque otro de los chanchullos y de los torcidos que sabemos de la señora Jubinao es el tema del ICETEX.
No. Entonces por ahí sale diciendo que amigos, desen cuenta el ICETEX, cuando sabemos lo que esta mujer opinaba del ICETEX, lo que ella misma supuestamente tuvo que sufrir por el ICETEX, su familia, para pagar la cuenta del ICETEX, que en un principio era creado para estudiantes en el exterior, por eso es ICETEX. Pero como todo en Colombia, el torcido. Y así este torcido, esta gente sigue creyendo imbécil a los demás y hacen mostrar como si no todo fuera muy recto. Pero ¿me podéis explicar qué es esto? ¿Esto qué es? Mori, que no está acabado, que le falta yeso, le faltan muchas cosas, por ejemplo, que esté recto. ¡Si está recto! Hombre, por favor. O si como antes que llegara el gobierno de Gustavo Petro, Colombia era pues un paraíso. Deseamos que sea un paraíso, por supuesto que sí. Y eso es lo que vamos a lograr, porque esa es la suerte que merece Colombia. Pero en torno al tema del ICETEX, la forma como manipulan a la juventud, la forma como esclavizan a la juventud para poder estudiar, terminan de estudiar y salen ya con una deuda, sin experiencia, endeudados, la familia colgada. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues con la universidad gratuita. Pero eso es lo que no les gusta. Las cuotas subieron en promedio un 20%, algunos padecen incrementos entre el 50 y el 100%, los nuevos créditos cayeron el 80%. Esto no le interesa, los nuevos créditos cayeron 80%. ¿Qué créditos? Si es que es para la gente que quiera estudiar en el exterior que se había creado este ICETEX. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con la educación gratuita, de calidad. Pero no, les importa es el billete, el torcido que hay detrás de ellos. Y lo que realmente le preocupa a esta mujer es que los recursos del Estado estén yendo a financiar la universidad pública y no la privada. Dice aquí Isabel Vera, tremendo desarrollo de personaje el de estas tipas. Tremendo, tremendo. Pero ya sabemos, y querida Isabel, ya sabemos que lo que a ella les importa es la isla. Sin nombrar a la Miranda, ¿no? Esa es otra, como dice, tremendo desarrollo de personaje de estas dos tipas. Increíble, increíble. ¿Cómo la ven, no? ¿Cómo hemos llevado y manejado, tratando de todo, lleven una relación porque sí la tiene, y así hemos mostrado esta variedad de noticias en un momentico. Pero entonces tenemos que concentrarnos en lo nuestro. Y ahí sí pasamos y pegamos un brinco. Por ahí me dicen, oiga, es que usted pega unos brincos de noticias, pasa aquí, pasa allá. Pero trato de que vaya relacionado. En este lado no hemos dado brincos, pero estamos hablando entonces de las elecciones y de lo que nos viene. Y una de las cosas que tenemos pendientes es los precandidatos, las precandidaturas. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a elegir? Yo en el video anterior hablaba de esa consulta de centroizquierda. ¿Eso cuál centroizquierda? No entiendo lo de marzo. Entonces va a ser, ¿quién es el de centroizquierda? ¿Roy? Esta gente Fajardo, esos son uribismo pleno y duro. ¿Quién es el centro? ¿Cuál es el dichoso centro si en Colombia centro no existe? Entonces, ¿por qué se habla de que en marzo una consulta centroizquierda con el Frente Amplio? Y no es que esté uno cerrado, sabemos que tenemos que agruparnos, pero ¿con quién? ¿Verdes? Entonces esa parte de los verdes, Inti y contados más. O sea, ¿cómo es ese tarjetón de marzo? Y de ahí sale de ese Frente Amplio candidato a presidencia y vicepresidencia. ¿Cuál es el centro? Centroizquierda fue la palabra que he escuchado. A Roy le escuché en las últimas horas. Y también le había escuchado a Carolina Corcho hace mucho. Esa consulta centroizquierda. Yo no, la verdad, yo no veo por ningún lado. El centro, ¿ustedes ven por ahí algún lado algo que parezca al centro? ¿Al centro? Entonces, concentrándonos en lo primero que tenemos, que es la elección de nuestra candidato o nuestra candidata o nuestro candidato, pues nos pusimos a ver
qué ha pasado en las últimas horas respecto a los candidatos del pacto. Yo por allá había dicho en video anterior que no mostré a María José Pizarro. Esto no es publicidad política pagada ni nada de eso, porque ya vi por ahí una, esperen un momentico, a ver, cómo era esto, porque ya vi una PPP. Espere. Este de Marce Portilla. No me tiente, @no-me-tiente. Bien, Gustavo Bolívar anoche en Bogotá arrancó con todo su precandidatura. Qué energía la de la política decente, la defensa del cambio. Buen trabajo del equipo organizador. Hoy la cita es en Santa Marta y mañana en Barranquilla a darle con todo. Y aquí vemos el hashtag. Publicidad política pagada. Bueno, eso ya lo había planteado Gustavo Bolívar y pues está en todo su derecho. Claro que sí, las personas que quieran participar de este proyecto, muy bien, por supuesto. Esa es la idea, que se participe, que se haga un debate, que se haga una campaña creativa, en fin. Pero pues ahí está lo que quería también mostrarles. Entonces, vamos a hablar primero que todo de María José Pizarro. Y por allá, como dije en video anterior, no mostré la parte de ella, el lanzamiento de su campaña. Incluso vimos después que no aparecía en las listas y María José Pizarro también sabemos que va a recorrer el país y que ella es una de las precandidatas que desde que empezó a hablarse de esto, ella se dio su candidatura. La habíamos escuchado desde hace rato, ¿no? Presento mi candidatura presidencial ante la nación el próximo 26 de octubre. Invito a todo el país, a los movimientos sociales, a las fuerzas progresistas y a la ciudadanía del cambio a participar en la consulta popular para elegir la candidatura oficial para ganar en 2026. Esto no es publicidad política pagada, no. Nada. Les dejo parte de mi discurso de presentación en la Convención Nacional del Pacto Histórico. Como mujer y madre imagino una Colombia que cuide. Las mujeres cuidamos las comunidades, el hogar, solucionamos conflictos, cuidamos la tierra, cuidamos las finanzas y por eso estamos listas para cuidar este proceso y cuidar esta nación, llevar el cambio al siguiente nivel. La unidad es la victoria. Escuchemos entonces un poco, por supuesto, de la presentación de la candidatura de María José Pizarro. Repito, no es PPP. Estamos aquí reunidos, nos une un sueño: seguir transformando a Colombia en una más justa, más vivible, más humana. Yo vengo de un sueño de paz tan grande que ojalá tuviera 1000 vidas para entregarme a ella. Y hoy estamos aquí reunidos para refrendar nuestro compromiso e inaugurando una nueva era del progresismo en Colombia. Como mujer y como madre, imagino una Colombia que cuide, porque las mujeres cuidamos las comunidades, cuidamos el hogar, solucionamos conflictos, cuidamos la tierra, cuidamos las finanzas y por eso estamos listas para cuidar este proceso y para cuidar la nación colombiana. Cuidándonos, compañeros, compañeras, no nos faltará la alegría. Es cierto que tenemos prisa, queremos avanzar, pero sabemos que Colombia no cambia en 4 años, ni en 8, ni en 12. En nuestro país se ha abierto la puerta y quienes hemos entendido lo que eso significa, sabemos que tenemos que gobernar una generación completa. No nos faltan ganas, ni nos falta pueblo. Las mujeres, especialmente las mujeres progresistas, sabemos que el camino no es fácil, pero que hay una brújula que no nos falla: escuchar a la gente, que nos digan qué es lo que estamos haciendo bien o mal, en qué debemos mejorar. Mientras tengamos el diálogo abierto con el pueblo de Colombia, tendremos siempre un rumbo cierto. Por eso anuncio que a partir de mañana voy a recorrer una vez más todos los rincones de Colombia y sus territorios. Vamos a escuchar a la gente, a mantener el diálogo abierto, a que me compartan ustedes su brújula. Es el tiempo de las mujeres en América Latina.
Estamos construyendo una nueva geopolítica para un mundo distinto al que tenemos hoy. A Colombia se le respeta hoy en el mundo porque estamos cuidando el orden internacional que otros están derribando. Un progreso para beneficio de la humanidad, como dice Gustavo Petro, y no para el capricho de unos pocos multimillonarios caprichosos. Estamos viviendo con un dolor enorme. El dolor que hay en países que no han aprendido del dolor de su propia historia, y nosotros sí hemos aprendido. Y junto a Sudáfrica, que no olvide el apartheid, estamos liderando un proceso de paz que termine con el genocidio de Palestina. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo esta Colombia solidaria que estamos construyendo! Y con ese orgullo decimos: ¡viva Palestina libre! ¡Viva! Y Colombia ha llegado hasta aquí por haberse vestido con las telas, las letras, las pinturas, las músicas de nuestro país. Cada vez que hemos estado en un callejón sin salida, la luz siempre han sido las artes y las culturas. Reivindicamos a las mujeres negras que tejieron trenzas en su cabello con las rutas de la libertad. Y reivindicamos a la cacica Gaitana y a Manuela Beltrán y a María Cano y a Manuelita, a todas las rebeldes que resistieron en este país a la colonia. La unidad se logra a través de un sueño que es colectivo. Ese sueño compartido ya empezó. Juntos vamos a empezar a tejer mañanas y futuro. Saludo, y ya voy a terminar, a todos los precandidatos y precandidatas, porque juntos formamos el mejor equipo de Colombia. Ustedes están aquí, nos han traído hasta aquí, ustedes son ejemplo de generosidad, quienes nos han reclamado unidad y firmeza, ustedes son quienes mandan el rumbo en el futuro, con mirada larga y con largo aliento. Les he escuchado, estoy aquí con ustedes y entre ustedes, con humildad, con fuerza, aprendiendo de su generosidad para seguir el cambio. Mis manos son todas sus manos. Gracias al pueblo de Colombia, gracias al pacto histórico. ¡Viva la unidad! ¡Viva! Bueno, eran las palabras de María José Pizarro dando inicio a su precandidatura. Hace falta bastante en el tema del dominio del discurso. No le quedaba bien a María José presentarlo de esa forma, leyendo, es mi opinión, leyendo lo que estaba haciendo. Eso connota un no dominio sobre ese discurso. Y las palabras y lo que estaba diciendo es algo que debe salir de la mente, del corazón, es mi opinión, ¿no? Pero hágale, respetable eso, pero es algo que Gustavo Petro, y desafortunadamente se tiene que presentar y se va a presentar también estas comparaciones, ¿no? Buscando pues que sea lo mejor. Y el tema del manejo del discurso de Gustavo Petro en la plaza pública es algo que ha sido parte de él, ¿no? Eso es Gustavo Petro, no podemos suponer pues que todos tienen que dominar el discurso, pero sí hace falta tener un dominio, no total, como lo hace Gustavo Petro, pero sí manejar ese tema bien. Estamos seguros que los representantes y que los que se han encargado de esas campañas, pues ese tema lo van a manejar bien, porque lo que connota es seguridad. Recordamos la caricatura de Matador cuando todos llegaban allá a los debates con hojas, con papeles, con tablets, y Gustavo Petro llegaba era con la peinilla, ¿no?, a los debates. Repito, no podemos estar entonces comparando, pero es inevitable que eso también se presente, que eso ocurra. Porque nostálgicamente estamos viendo, uy, hombre, Gustavo Petro, pero pues en ese proceso estamos. Entonces ahí no de crítica destructiva para nada, pero tenemos, pues pienso yo, lo que me connota, lo que estaba viendo de esa presentación es eso, que esas palabras deben salir sin la hoja. A eso es que me refiero. Está bien una fichita o algo, pero más cuando están lanzando una candidatura. Listo. Repito, eso no es publicidad política pagada ni nada de eso. No, pues ¿cómo me van a pagar si estoy criticando, no? Siguiente candidato, entonces traemos a Gustavo Bolívar.
como lo vimos en el post de Marce, que era publicidad política pagada. Este tampoco es publicidad política pagada. Anoche presenté en Bogotá mi precandidatura. Agradezco a los asistentes, a quienes nos siguieron por las redes y al equipo de campaña que lo hizo posible. Un camino, la política decente, una bandera, defender el cambio. Hoy nos vemos en Santa Marta y mañana en Barranquilla. Hoy Santa Marta, mañana Barranquilla. Y aquí vemos esa parte, ¿no? El aforo, lo que son los carteles, los colores, el logo. A mí esto me encanta, pues soy publicista. La estrellita también, que debe tener un significado, una connotación en esta campaña. Hemos visto bastante la imagen de Gustavo Bolívar de espalda. También la hemos visto bastante y vemos acá estas imágenes que se dieron en ese acto, ¿no? Vea, muy bien organizado, con tecnología. Ahí vemos un prompter, en fin. La cosa, vamos a ver cómo es el corazón de esas campañas, ¿no? Lo creativas que van a ser, que es lo que yo quiero destacar y espero que lo hagan, ¿no? Que sean campañas creativas, más que ataques, y eso no queremos. Siguiente, entonces, Carolina Corcho. ¿Qué dice Carolina Corcho? Pues Carolina se va para Zipaquirá este fin de semana para continuar hablando del presente y el futuro de Colombia. El cambio continúa, ni un paso atrás. Las personas de Zipaquirá que estén cerca, o de la misma Bogotá, de las localidades cercanas, Chía, Cajicá, Zipa, allá al lado está, me olvida el otro pueblito. Hay un pueblito después de Zipa, Huespa, no me atrevo a decirlo. Pueblito ahí cercano también, muy bonito. Pues la gente que esté en esta zona del país y que quiera asistir a ver a Carolina Corcho va a estar en Zipaquirá. Convoca el cambio, precandidata presidencial por el pacto histórico, el sábado 26 de julio a las 10 de la mañana, La Morada de Colombia, Humana, carrera 16, número 677, en la bella localidad de Zipaquirá. El cambio no se detiene, el cambio continúa, ni un paso atrás. Allá vemos también eslogan, vemos avisos. Vamos a ver si ese es el eslogan de Caro. Entonces, el cambio no se detiene, el cambio continúa, ni un paso atrás. Carolina Corcho en Zipaquirá. Susana Muhammad, otra precandidata. El segundo gobierno no es publicidad política pagada, nada de esto aquí es publicidad política pagada. El gobierno del cambio es necesario y posible. El segundo gobierno del cambio es necesario y posible. La pregunta es ¿en qué dirección? Y les propongo la respuesta. Ganaremos la consulta presidencial del pacto histórico y lograremos el primer gobierno ambientalista de Colombia con nuestro proyecto de país. Economía para la vida con agroecología en la reforma agraria. Ya vemos planes, proyectos de gobierno. ¿Qué más dice acá? Seguridad climática garantizando acceso a agua potable, soberanía alimentaria, energética y de la protección de la vida y la salud. Reformas de fondo, siguen utilizando las palabras reformas. Transformaciones, pero bueno, eso es cada cual el que lo dice. Transformaciones de fondo que transformen el sistema público, garanticen la ética pública y sin prácticas políticas tradicionales. Poder popular, liderado por las mujeres y las juventudes, construido con la academia, empresas, la diáspora internacional, las comunidades étnicas y sabedores culturales. Descentralización democrática para empoderar la diversidad cultural de las regiones y territorios del cuidado hacia un país digno y justo con inversión estatal en procesos sociales. Si tú también crees que esa es la visión de país, únete a susanamuhammad.com. Esa es lo que ya propone. Ya vemos, obviamente, la campaña de Susana Muhammad iba a girar en torno al ambiente, ¿no? Una presidencia ambientalista, un gobierno ambientalista, es lo que ella propone y es algo pues que no era difícil de adivinar. Siguiente, entonces, Camilo Romero. Nos vamos para la cuenta de Camilo y Camilo por acá ha dicho: el uribismo montó una estrategia de infamias y mentiras, todo para impedir que siga un gobierno decidido por la gente. No lo permitiremos. Les tumbaremos mentira a mentira, infamia a infamia con argumentos. Hoy el turno es para la senadora Cabal. Colombia no les come cuento. ¿Y qué dice? Vamos a ver si no le han puesto musiquita. Sí, es que le pone musiquita y no se puede colocar, pero entonces ha creado esta campaña también, entonces desmintiendo, ¿no? Esa voz de Camilo, de locutor, ¿no?
Ahí está desmintiendo a María Fernanda Cabal, los 6.402, en fin, ¿qué más dice por acá? La reforma laboral, todas las mentiras, en fin. Vamos a esperar también el lanzamiento oficial, me imagino que tendrá un acto, el lanzamiento de Camilo Robero, sin embargo seguiremos investigando en su cuenta de X a ver qué más vemos a pesar de la distancia, ¿no? Y por el otro lado estoy en la otra campaña que se sumó a las últimas horas, es la campaña de Gloria Flores, senadora. Quintero por allá también lo vi. La senadora Gloria Flores no ha posteado nada referente a su campaña, a ver cómo comienza, en fin. Pues así quise hacer ese corto resumen, me queda faltando Daniel Quintero, lo traeremos en el próximo video para ver cómo continúa, cómo van moviéndose, cautivando los votos del progresismo y los votos pues que quiere obtener cada uno para lograr esa presencia. Y aquí yo sigo con la consulta de marzo, entonces ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Roy, el tarjetón de Roy y el candidato del pacto, porque ¿cuál es el centro? Yo quiero saber eso, Bueno, así llegamos entonces, como ya lo saben, a las ñapitas. Aquí no puede faltar mi señora, mi señor. Si usted está viendo acá el video, antes de irse, pues le damos unas ñapitas que no vienen nada mal y nos sirven para tener un poquito más de información. De eso se trata, ¿no? De mostrar noticias, de reproducir información de una forma diferente. A veces nos sale, a veces no nos sale. Ustedes muchas veces también me lo hacen ver cuando me manifiestan que les gusta la forma como transmito mi espontaneidad. Me dijeron por ahí, muchas gracias. Siempre he sido así. Sana me dice, mi esposa me dice que parezco un chino chiquito. Ella me dice todo el tiempo, me parece un chino chiquito. Pero les agradezco sus comentarios. Entonces, ñapitas, ven, ya me estaba enredando. ñapitas. Oiga, estamos convencidos que la alcaldía de Galán ha sido una chambonada total, todo mal manejado, la ciudad, lo que yo vi hace poco que estuve en Colombia, lo sigo viendo, no hay ningún cambio, sigue la basura, ya ahora no hay racionamiento, es lo único que veo, pero la chambonada, el avance de ese metro chambón que hicieron, terrible. Y en medio de todo eso, vimos unas imágenes en la 15 con 83, weón, allá en Bogotá. Y miren la solución para evitar que la gente se parquee en los andenes. Esas piedras. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Todo es así, una chambonada total. Todo Bogotá no merece esto. De verdad que qué tristeza, ¿no? Hay gente que dice que muy bien, eso. Y lo más cómico es que es en la 13 con 85, weón, esos fueron la zona rosa. Los que votaron por ese tipo no fueron. Pues tome. Y los de Chapinero, pues que tenían sus apartamentos que cuestan 300 millones, weón. Yo no sé cuánto va a pasar a costar el apartamento ahí en Parque Central Bavaria. Porque de 300 yo creo que eso pasará a costar por ahí 100 millones y eso, ¿quién se aguanta? Eso que va a pasar en la Caracas. Ahí tienen. ¿Y la perjudicada quién? La capital y la gente que va a seguir en ese suplicio de horas enteras montados en un metro y bajándose a seguir en un bus. O sea, chambones como todo. Ahí está la alcaldía de Galán. Pero como digo, ellos lo votaron, weón, entonces pues chupe Guadalupe, ¿no? Ahí tienen sus piedras, Ay, de verdad. Ay, Dios. Siguiente ñapita. Dice la doctora Sweetie, me genera colocarle olanzapina y trazodona como mínimo. ¿A quién? ¿A quién, la doctora? ¿A quién le va a poner eso? Es muy difícil explicar qué es lo que genera, pero es algo que deambula entre la lástima y la vergüenza ajena. No sé qué es, pero eso genera. Miren estas imágenes. A mí lo que me da risa es que tratan a Gustavo Petro de adicto, de drogadicto y siguen a este.
Qué tristeza. Bueno, cada cual, cada cual. Pero si estamos hablando de ridiculeces, vean esto. Ese es el nivel de ruina que hablaba Gustavo Petro y que lo tocamos este tema en el video anterior, ¿no? El nivel de ruina política. Una oposición que grita, miente y sabotea porque no tiene cómo rebatir la verdad. Y lo más triste o miserable es esta mujer, Paola Holguín. ¿Qué hace? O sea, ¿qué argumento da esta mujer alguna vez en su vida? Mire, y resulta que el pitufo. ¿El pitufo con quién es que está? ¿El pitufo con quién es que está? Y nos preguntamos qué pasó con lo del pitufo, ¿eh? Este es el nivel que hablábamos y que decía Gustavo Petro porque no pasó desapercibido, escuchábamos los berrinches, pero ahora, después a través de redes sociales nos hemos dado cuenta que es lo que pasaba al otro lado, que la cámara no estaba enfocando, y los berrinches y los berridos que estábamos escuchando mientras el presidente estaba hablando. Degradación total, ese congreso, impresionante. Siguiente ñapita, respaldo total a la ministra Carvajalino, esto lo dice Harman Felipe en su gestión. Es imperativo entender, hablando de toda la problemática con el paro que hay de los arroceros, entender que la industria molinera la que está sometiendo a los productores a precios del arroz por encima de los costos. Cualquier incentivo de almacenamiento llega al molino, no al arrocero. Clave, control de precios, estímulos directos al productor y entrega de tierras a quienes producen en tierra alquilada. O sea que aquí otra vez los grandes cacaos como siempre, ¿no? Es imperativo entender que es la industria molinera la que está sometiendo a los productores a precios del arroz por encima de todos. Gustavo Petro hablaba de hacer que los campesinos, esa sociedad, fueran ellos los del molino. No tener que soportar estos yugos. Clave, control de precios, estímulos directos al productor, cita a la ministra de Agricultura. Entonces citemos a la ministra Carvajalino. Aquí nosotros decimos, el precio en efecto genera una distorsión, yo tengo otras facultades. No es la simple reducción del precio pagado al productor, es que aquí en toda la cadena advertimos que hay algo que está pasando y que está afectando claramente, no solo al productor, sino al conjunto de la cadena. Por eso hoy decimos, nosotros creemos que hoy tenemos la facultad, en esa excepcionalidad que identificamos en este segundo periodo, al inicio de la cosecha más grande del año, que tenemos la posibilidad de establecer el régimen de control de precios. ¿Para qué? No es lo que yo defino, es lo que define la ley, para garantizar el ingreso al productor cubriendo los costos de producción. Es la habilitación legal que tengo y nosotros creemos que hoy en el arroz la debemos tomar, porque si no tomamos esa decisión de regular el precio, y no es un acuerdo de los privados sobre fijar el precio, sino de regular el precio desde el Estado, ponemos en riesgo la cadena. Pero además, cuando la FAO hace la alerta sobre la situación de los cereales y particularmente del arroz, nosotros dijimos, aquí hay una situación del mercado internacional que va a impactar la cadena. Entonces, por eso nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Comercio y el Gobierno Nacional viene haciendo toda la tarea de la necesidad de una salvaguardia, que es lo que me permite la Ley 101. Oiga, si usted ve algo que está afectando la cadena, genere un instrumento de salvaguardia para estabilizar la cadena. No es decir que cerramos fronteras, es generar un mecanismo transitorio para estabilizar la cadena. Es lo que está estudiando la ministra de Comercio y lo evaluaremos en ese punto. Escuchamos a la ministra Carvajalino, que aparte de esto viene acompañado de un post. La ministra afirma durante la mesa de negociación con los delegados de la movilización arrocera, importante ese contexto, que la cadena tiene la posibilidad de establecer un régimen de control de precios amparado por la ley para garantizar un ingreso que cubra los costos de producción juntos por el arroz. Palabras de la ministra Carvajalino y esperamos pues que esto también se llegue a una solución, pero una solución no pañitos, ¿no? Lo que queremos es eso, que el campesino, que el productor se asocie. ¿Por qué no? Y sean ellos los dueños del molino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa industrialización que tanto se ha hablado y que por aquí se ve y porque en Colombia no. Por el cacaíto, ¿no? Por el patroncito.
el patroncito, en este caso el molinero, que ellos sí que ganen, pero el campesino que lleve el bulto, ¿no? Y por supuesto, abrir fronteras con ese arroz tan espectacular de Colombia, a ver si aquí el arroz, por más de que lo deje en remojo, por más de que lo deje y lo ponga a hervir un poquito antes de prepararlo, nada, no crece, eso trae uno el arroz del Huila o el arroz del Tolima, eso, ¡buah! Como crece de chévere el arrocito. Ustedes saben, nosotros aquí también, a pesar de la distancia, pues tiramos a comprar arroz, pero ese arroz español, ¿no? Entonces aquí vender un arroz de esos, ay, téngalo por seguro. El español no es de comer mucho arroz, ¿no? Pero sí hay un mercado que lo produce, o de vez en cuando se hace un arroz a su forma, pues también hace mucha paella, ¿no? Aquí por lo general, un almuerzo, les voy a contar así, un almuerzo entonces, ahora en verano, entonces la gente va, el español sale y se va para un bar, que no es el bar de beber y tal, no, es como un restaurante, pero acá le dicen bar, ¿no? Entonces tiene una barra y ahí ven ustedes las tapitas, lo que llaman las tapitas españolas. Entonces, por ejemplo, hoy tenía antojo de esa ensaladilla rusa espectacular que me encanta. Entonces nos fuimos con la esposita y para el chino. Entonces compramos una ración para los tres. Entonces eso nos costó para los tres 6 euros. 6 euros de ensaladilla rusa, ¿no? Entonces compra la ensaladilla rusa. Y aparte, pues la señora, no me acuerdo cómo es el nombre de la señora, tenía unas albóndigas que hacen aquí en España deliciosas. Entonces te compras otra racioncita de albóndigas, póngale unos 4 euritos, 5 euritos, unas 8 albóndigas más o menos, buenas, con una salsita deliciosa, listo. Entonces ya va la ensaladilla, eso, y aparte pues otra tapita, entonces una carnecita al magro, que cuesta otros 4 euritos, o si quiere también una, pollo al ajillo. Todos lo sirven en unas tacitas, tal, pero entonces como nosotros era para traer acá para la casa, pues nos dan la ración. Pero si vas allá, entonces te lo sirven todo eso en racioncitas. Entonces pagas una racioncita pequeña para ti, la personal, por ejemplo. Entonces, un poquito de ensaladita rusa, una tapita de albóndigas, 2 albondiguitas, una tapita de pollo al ajillo, hay 2 presitas con una salsa deliciosa, eso lo hacen por ahí en Galicia, yo no sé, delicioso, y otra tapita por ahí con carne al magro, y eso se lo comen con una baguette. También lo mojan la baguette, bueno, uno también moja la baguette y se come eso. Y se lo toman pues ellos con vino, o gaseosa, o agua incluso, o un jugo, ya pues con cualquier bebida. Ese es el almuerzo, así almorzamos hoy. Hoy nos fuimos de tapitas. Y otro término que utilizan mucho acá en España es el ir de marcha. Entonces el ir de marcha aquí no se meten a una discoteca, es cuando dan de rumba. Entonces no se meten a una discoteca y se quedan en la discoteca, y me toma el aguardiente y me quedo en la misma discoteca. Es la tradición en Colombia, ¿no? No. Aquí se van de marcha, entonces entran a un bar, a una discoteca, se toman unos chupitos, se toman un traguito, un coctelito, sale y se va para otro ambiente, pasa otro, y así rumbean. Y lo más cómico es que a las 7 de la mañana, cuando ya se han pegado la rumbota, abren unos locales, en vez de tomarse un caldito, una carnecita, uno ya con la bebida de toda la noche, pues amanecidos, no, se toman un chocolate, que eso es cacao puro, con unos churros. Dios, yo no sé cómo son capaces. Después de haberse tomado unos whiskies con Red Bull, y se toman unos churros con chocolate, pero es que chocolate, eso es el cacao puro. A las 8 de la mañana. No, hágame el favor, ¿qué tal es? Por allá un 31 de diciembre amanecimos y tal, y oiga que un churrito, y no, yo pedí una cerveza en esa madre, toda la gente me miraba así. No, ¿qué va a tomar un churro con eso? Acabamos de tomar whisky, acabamos de hacer unas revoltijas de esos de los chupitos por todos los esa sí no me le animé a tomarme un churro con un cacao dulce. Impresionante, pero bueno, son las tradiciones. Siguiente ñapita, dejamos de hablar ya de Málaga, que por ahí me escriben, es que usted cuando se pone a hablar bla, no se alarga mucho el video, y otra persona me dice por allá, no, es que sí me gusta que cuente sus historias. Tratemos de equilibrar. Siguiente ñapa. Dijimos en el video anterior, mostramos esto, ¿cuánto nos aguantan Alfredo Sade y Benedetti en el ring?
Entonces le contestó otra. A ver cuánto le aguantan a Angélica Monsalve con las dos. Puede ella sola, seguro. Angélica Monsalve, hágame el favor. Entonces les contestó, tan lindas, tan heroicas, tan patriotas, estas congresistas dan lástima. Pero no por ellas en sí mismas, sino por el Congreso de Colombia, convertido y ocupado por payasos. Vimos anteriormente por Pitufos, Paola Solguines y eso. Payasos y payasas, casi convertido en un circo, pero no un circo romano, por supuesto, sino el circo de los hermanos Gasca. Totalmente de acuerdo. ¿Ah? Wow. Y hablando de la señora del sombrero, Matador. Siguiente ñapa. Matador nunca en 25 años ha recibido una queja. Y ha recibido, sí señor, después de 25 años, la primer queja. Dice Lina María Garrido, por cierto, recuerde que las mascotas del presidente Álvaro Uribe son yeguas finas. Contestándole a Matador, dice, de trocha colombiana, si me va a dibujar, hágalo así. ¿Listo? ¿No? Claro. Señora Lina María Garrido, nuestro personal de soporte técnico está revisando su caso y el servicio de caricaturas será restablecido mañana a las 6 de la mañana. Gracias por comunicarse con Matador Inc. 25 años cerrándole el orto a políticos corruptos a nivel nacional e internacional. Y así llegamos entonces al final de este contenido. Por allá me están ladrando los perritos que se van para la calle. Son un reloj, definitivamente son un reloj. Las personas que me han preguntado cómo va el proceso en Colombia, va bien, perfecto. Ya creo que ha sido desbloqueado todo este tema, entonces ya nos falta es a nosotros. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Y como les digo, nos vemos en la próxima aquí en Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Recuerda, si no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo. Aquí en Colombia con C estamos convencidos que otra Colombia es posible y siempre diremos por qué en otros países sí y en nuestro hermoso país no. Lo vamos a lograr. Nos vemos. Chao.